Tipos de movimientos de cámara. A muy grandes rasgos se suele decir que hay dos tipos de movimientos: movimientos de cámara físicos y movimientos de cámara ópticos. Como podéis ver, el resultado es muy distinto si movemos la cámara físicamente hacia adelante, así lo hacemos haciendo zoom sin desplazar la cámara, que sería un movimiento óptico. Luego hablaremos en profundidad de los movimientos ópticos y veremos algunos usos que podemos darle. Pero vamos primero con los movimientos de cámara físicos, porque los hay de muchos tipos y el que acabamos de ver es solo uno de ellos. Movimientos de cámara físicos. Cuando hablamos de movimientos de cámara físicos, también los hay de dos tipos: los que tienen desplazamiento de la cámara sobre su propio eje y los que no. Yo lo voy a hacer con un gimbal para que lo veáis en acción de una forma más clara. Panorámica. La panorámica es un movimiento de la cámara sobre su propio eje horizontal, es decir, una rotación de la cámara de izquierda a derecha o viceversa. La percepción como espectadores es la de un movimiento similar a cuando giramos la cabeza. En un guión técnico lo podemos abreviar escribiendo pan, que es como se le llama en inglés. Cuando trabajamos en equipo usamos el verbo panear para indicarle a la persona que opera la cámara que realice este movimiento. La llamada panorámica de seguimiento cumple la función de seguir el recorrido de un sujeto o de un vehículo que se mueve. La panorámica de reconocimiento o descriptiva hace un recorrido por la escena para permitir que el espectador se fije en todos los detalles del escenario o para mostrarnos una visión general de un lugar, y puede usarse como un plano subjetivo si viene precedida de un plano corto de un personaje que está mirando un escenario. También nos puede servir para revelar algo que no estaba al empezar el plano, como el nombre de un sitio o un personaje que no esperábamos causando sorpresa. Barrido. Cuando hacemos una panorámica muy rápida que produce imágenes borrosas durante el movimiento, le solemos llamar barrido. Con este tipo de panorámica lo que intentamos es atraer la atención hacia la siguiente imagen. Entre sus funciones se incluyen las de comparar o contrastar personajes o lugares. Así imprimimos mucho más ritmo a ese vídeo o película. En inglés se llama whip pan y es algo que le gusta usar mucho, por ejemplo, a directores como Damien Chazelle y Wes Anderson. El barrido se puede hacer directamente en cámara o se puede hacer en el montaje, uniendo dos planos grabados por separado. Para ello usaremos un corte en medio del movimiento para que no se note la transición. De esta forma podemos trasladar al espectador en el tiempo o en el espacio, dando sensación de ser un solo plano con continuidad. Tilt o panorámica vertical. El tilt es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje horizontal. Puede ser arriba o abajo o viceversa. Y el término proviene del inglés directamente sin traducción. Aunque he de decir que a mí en la universidad me lo enseñaron como panorámica vertical y conozco a muchas personas que también lo llaman así. En cualquier caso, el término más usado es tilt, para que no nos volvamos locos. Cuando miramos hacia arriba es tilt up y cuando miramos hacia abajo es tilt down. Y entre otras funciones nos puede ayudar a revelar a un personaje o a un lugar o a mostrar una relación de superioridad o inferioridad cambiando el ángulo de picado a contrapicado o al revés. Roll. El roll es un movimiento de rotación sobre el llamado eje Z. Cuando es un giro completo de 360 grados hay quien le llama plano Inception, porque Christopher Nolan lo hizo famoso con esta escena. Pero vamos, que se llama roll, que significa rotar. El roll obviamente es muy espectacular porque se sale de lo natural. Es, digamos, un plano imposible para nosotros, que no podemos girar la cabeza así. Así que cuando lo uséis, intentad que esté justificado. Por ejemplo, en El Caballero Oscuro, Nolan utiliza un movimiento de roll en un momento en el que parece que Batman ha vencido al Joker, pero el Joker tiene un as en la manga y al mismo tiempo que pone las cartas sobre la mesa, la cámara gira para darle la vuelta a la situación. Puede quedar muy bien cuando tenemos una composición en la que hay una forma circular o hay un movimiento circular que acompañamos con la cámara. Movimientos de cámara con desplazamiento. De forma muy generalizada en español llamamos traveling a cualquier desplazamiento físico de la cámara hacia adelante, atrás, izquierda o derecha, arriba o abajo o en diagonal. Aunque ahora veremos que hay muchas variantes cuando vayamos uno a uno y pueden adoptar nombres muy específicos según la dirección que tomen o la función que cumplan. Hay también quien le llama específicamente dolly cuando es hacia atrás o hacia adelante. Los términos dolly y traveling precisamente provienen de las herramientas o plataformas con las que se han hecho los movimientos de cámara durante muchos años. Y se siguen haciendo cuando hablamos de un nivel profesional. Un dolly es una plataforma o un carrito que puede ir con ruedas o sobre unas vías, y precisamente a esos raíles que parecen vías de tren se le llaman vías de travel. Traveling in. Si el movimiento de la cámara es hacia adelante, se suele llamar traveling in, dolly in, traveling de acercamiento o traveling hacia adelante. En inglés se le llama push in, que significa empujar hacia adentro. Este movimiento nos ayuda a sumergirnos en un sitio. También puede acercar al espectador hacia un personaje para enfatizar un momento de revelación, una emoción, una frase que vaya a decir o algo que esté a punto de hacer. Y por ejemplo, si lo hacemos de forma lenta y sutil, puede acercarnos al conflicto de un personaje. Pero también podríamos usarlo para crear tensión acercándonos a un teléfono sonando, una puerta que está a punto de abrirse, y también puede revelar información que no se ve en un plano más general o para dirigir la atención hacia un detalle específico. Traveling out.
El movimiento inverso sería el traveling out o dolly out o traveling de alejamiento o hacia atrás. En inglés se le llama pull out, que significa salir o extraer. Normalmente produce el efecto contrario, es decir, distanciamiento, por lo que puede tener una connotación de desconexión de los personajes o de ese entorno. Pero no siempre, porque también podemos empezar con un plano de detalle y revelar poco a poco el escenario pasando a un plano más amplio. E incluso se podría usar para revelar a un personaje con una sensación más envolvente que la de una panorámica o un tilt. Y en un plano general se puede usar para cerrar la historia o para mostrar la fragilidad de un personaje haciéndolo más vulnerable. Traveling lateral. Si el desplazamiento de la cámara es hacia los lados, en español solemos decir traveling lateral hacia izquierda o derecha. Este movimiento nos puede ayudar a reforzar la atención sobre una persona o un objeto. También puede servir para revelar el contexto donde transcurre la acción o incluso para generar un chiste. En inglés lo podéis encontrar como track left o track right. Track con U como camión. Traveling de seguimiento. Uno de los travelings que más se utiliza, y no importa en qué dirección o ángulo se haga, es el traveling de seguimiento, que se llama así por la función que cumple y no por la dirección. Este tipo de traveling acompaña a un personaje o a un vehículo y realmente se puede hacer prácticamente desde cualquier ángulo: frontal, dorsal, contrapicado e incluso cenital. En un guión técnico simplemente lo describiremos indicando el ángulo desde el que se va a hacer el seguimiento: desde atrás, desde arriba, lateral. En algunos planos secuencia se usa para crear incertidumbre. ¿A dónde se dirige este personaje? ¿Y qué va a pasar cuando llegue a donde se dirige? También es importante mencionar que un traveling de seguimiento no necesariamente tiene que ser un plano súper estable. Al hombro también se le puede llamar traveling de seguimiento, con la particularidad de ser un plano más movido y trepidante que nos introduce en la escena de una forma más directa y más cruda y no es tan estética como un plano estabilizado. Cuando es desde atrás, en inglés se le llama forward tracking shot o follow. Si lo que hacemos es ir hacia atrás, es decir, siguiendo algo o alguien para verle de frente, en inglés se le llama backward tracking shot. Si el movimiento es lateral, en inglés se dice track left o track right, es decir, seguimiento hacia izquierda o seguimiento hacia derecha. Traveling circular. Otra variante es el traveling circular. En inglés se le llama arc o 360 y consiste en girar alrededor de alguien dándonos una sensación mucho más inmersiva que si tuviéramos la cámara estática. Aquí podéis ver un ejemplo de una película de Scorsese en el que la cámara gira alrededor de esta pareja para provocar un momento íntimo. Pero también se utiliza para darle un aspecto épico a los personajes, como en este de Avengers, que hace que todo el equipo se vea como un héroe colectivo. Si además lo hacemos con un teleobjetivo, es decir, con una lente que tiene una distancia focal larga, al movernos rodeando al personaje conseguiremos darle mucho más dinamismo a ese plano, porque lo que está cerca se mueve despacio, pero lo que está al fondo se mueve muy rápido. Esto es lo que se suele llamar parallax effect en inglés, efecto parallax. Otra función del traveling circular, si se hace a mucha velocidad, es la de generar tensión. E incluso en Ciudad de Dios, Fernando Meirelles usa una combinación de dos traveling circulares para hacer un flashback. Traveling vertical. Este es uno de los movimientos de cámara que más nombres puede adoptar en función de la fuente que consultéis. A mí me lo enseñaron como traveling vertical hacia arriba o hacia abajo, y así es como lo he oído siempre en rodajes. Y en inglés se llama boom up o boom down, aunque también lo podéis encontrar como pedestal. E incluso podéis encontrarlo como crane up o crane down, que significa grúa hacia arriba o hacia abajo, como por ejemplo el plano con el que empieza la película Parásitos.